Vamos a continuar con el control de convencionalidad, porque quiero que lo terminemos antes de proyectar el video. Aquí vemos entonces, y pareciera repetitivo, pero no es ocioso porque se nos graba. El control de convencionalidad es la adecuación material de las leyes internas a lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí viene algo importante para nuestro país, que dice que cuando un Estado ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los jueces también están sometidos a ella y se obligan a velar porque el efecto útil de esta no se anule por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. Y agrega, deben ejercer no solo el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la convención. Así es de que ahora cuando los jueces lleven a cabo el proceso, se lleve a cabo el procedimiento o el proceso y se vaya a dictar sentencia, los jueces tendrán que contemplar lo que dice la norma interna, la Constitución y la Convención sobre los Derechos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Ya vimos en qué consiste el control de convencionalidad. ¿En qué consiste, compañeras? Consiste en la verificación de un acto o una ley o un comportamiento que se ajuste a los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de alguna otra convención o tratado. Es revisar la adecuación de la norma o de la conducta a la convención, tal como se haría con el control de constitucionalidad. Si lo que se hace es el cotejo de esa norma nacional o esa conducta con la Constitución. ¿Cuál es la diferencia entre control de convencionalidad y control de constitucionalidad? La diferencia es que en el control de convencionalidad el ajuste se hace frente a una convención y el control de constitucionalidad frente a la normativa interna. La ley se hará ese ajuste de la ley frente a la Constitución, ya lo habíamos comentado, ¿lo recuerdan? En el caso de México, el control de convencionalidad es una comparación entre el Pacto de San José de Costa Rica y otras convenciones a las que México se ha sujetado y las disposiciones del derecho interno. También tendríamos que saber qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Alguien tiene idea de qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues tendríamos que decir que es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos y goza de autonomía frente a los demás órganos de aquella y tiene su sede en San José de Costa Rica. Y recuerden ustedes que la Convención Americana sobre Derechos Humanos también la conocemos como Pacto de San José de Costa Rica. El juez de convencionalidad va a apreciar actos de aquellos que al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos van a acudir a la Corte Interamericana, aunque su análisis en ese ejercicio sea de apreciación y no llegue a fijar medidas cuya determinación específica incumbe al Estado, principalmente si existen límites derivados del reconocimiento de la competencia de la Corte. ¿Por qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos competente para conocer de derechos humanos violentados en nuestro país? Recuerden ustedes que en una diapositiva anterior se veía que México se adhirió y aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer de estos asuntos. ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para solicitar este control de convencionalidad? El primero es la existencia de un tratado internacional que esté vigente y que se haya firmado y ratificado por el Estado.
La competencia de un órgano internacional para conocer de la interpretación, aplicación y solución de controversias del referido tratado. ¿Y cuál es este organismo internacional? Pues es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿o no? Luego dice, primacía del tratado internacional sobre cualquier otra norma, incluida la Constitución. Fíjense bien, compañeros, aquí lo que dice esto es un elemento, la primacía del tratado internacional sobre cualquier otra norma, incluida la Constitución. Y esto también ya lo habíamos visto, que si el tratado favorece más a la persona que la Constitución, ¿qué es lo que va a prevalecer? El tratado. Contraste del tratado con los actos y hechos del Estado. Determinación del incumplimiento o no de una obligación internacional. ¿Por qué de una obligación internacional? Porque estamos adheridos a ese tratado, porque lo firmamos y ratificamos y adquirimos compromisos, ¿o no? La determinación de responsabilidad internacional y sus consecuencias ante el incumplimiento de la obligación internacional. ¿La responsabilidad internacional de quién? Del país. Del país. Muy bien. Aquí viene una pequeña explicación que ya también se habló de ella. Confronta las circunstancias internas, actos administrativos, leyes, resoluciones judiciales, etcétera, con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y resuelve si existe congruencia o no a través del examen de compatibilidad entre la Convención y la ley nacional. Y bueno, ¿cuál es la tarea de la Corte Interamericana? Ya la vimos aquí ahorita, pero para finalizar con esta diapositiva, ¿cuál es la tarea de la Corte Interamericana? Control de convencionalidad. Pero a través de qué, licencia? De hacer la confrontación de las normas de los países que están adheridos, ¿sí?, con el derecho que impone el convenio o el tratado que se esté firmando. Y que supuestamente se está violentando algunos de los derechos que están contemplados en ese tratado. Sí, muy bien. Dice la diapositiva, conoce de actos en relación con normas, principios y valores de los tratados en los que funda su competencia contenciosa. Aquí, ¿cuál sería? La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y es una tarea semejante a la realizada por los tribunales constitucionales al examinar actos impugnados a la luz de normas, principios y valores de las leyes fundamentales. ¿Y cuáles son las leyes fundamentales? La Constitución, ¿o no? Aquí hablamos de los elementos del control de convencionalidad. Cuando hay criterios de la Corte. Cuando la Corte ya emitió un criterio formal, se tendrá que ajustar a este, porque la Corte interpreta el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser esa confronta? Va a ser la ley nacional con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el tratado de que se trate, ¿de acuerdo? Aunque parezca así redundante. La convención o el tratado, ¿de acuerdo? Y cuando no hay criterios de la Corte Interamericana, los jueces nacionales están facultados para hacer su propio cotejo. Fíjense bien esta parte, compañeros. Los jueces están facultados para hacer su propio cotejo directo entre la convención y el caso particular. En un sentido pro homine, ¿qué quiere decir esto? En ese sentido de que el principio pro persona, con base en el principio pro persona, ¿qué favorece más a la persona?
¿El contenido de la convención o la ley? ¿Sí? Contenido de la Constitución. ¿Sí? Bueno, y también en ese mismo sentido podrán apartarse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y el control de convencionalidad en nuestro país. Aquí, este control de convencionalidad en nuestro país, recuerden que habíamos dicho que existe control de convencionalidad interno y control de convencionalidad externo. Hasta este momento estábamos hablando del control de convencionalidad externo. Si hablamos de control de convencionalidad en nuestro país, tendríamos que hablar de cuál es ese marco constitucional. Y está el artículo 14, que ya se había mencionado de alguna manera. En los juicios del orden criminal prohíben poner, por analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Mencionamos este artículo 14 cuando hablábamos del principio de legalidad en el artículo 9 de la Convención sobre Derechos Humanos. ¿Ya lo recordaron? Bueno, en el artículo 72, inciso F, en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites para su formación. En el 94 también se establece que la ley fijará en los términos que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. Miguel, ¿qué puedes decir de esta parte de la jurisprudencia establecida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo la vamos a utilizar? Para que todos te escuchen. Voy a entrar al pánico escénico. Que la ley va a establecer, dependiendo de la jurisprudencia en el asunto. ¿Qué es la jurisprudencia? Son 5 resoluciones en contra y ninguna a favor. Ahí es como en la escuela. Sí. 5 resoluciones, es que la verdad no me acuerdo, pero son 5 resoluciones a favor, sin ninguna en contrario. Hasta ahí me acuerdo. ¿Y dónde está Néstor? A ver, licenciado Jesús, apoya por favor a nuestro compañero. Les he dejado varias tareas a los abogados, ¿verdad? A ver, Jesús, por favor, rápidamente. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es un medio que nos sirve para poder resolver algún caso en concreto, cuando exista alguna duda del juzgador. La jurisprudencia la ocupamos pues para que el juez decrete totalmente o una libertad o una privación para algún cliente, bueno, el detenido en este caso. Los abogados van a tener la tarea de decirme qué es jurisprudencia y cuándo la podemos utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, es que la jurisprudencia no es una ley, pero se puede utilizar. Por ejemplo, el artículo 37 que habla de algo. Nosotros que ocupamos cuestión familiar, hay jurisprudencias en cuestión de guardia y custodia, de cuando es apto el padre
y no la madre, porque la ley favorece a la madre, pero hay jurisprudencias en las que se establece cuando la jurisprudencia se le va a decretar al papá. Esa es una jurisprudencia. Perdón, sí, se me fue la palabra. Cuando la guardia de custodia se le va a decretar al papá y no a la mamá, en base a asuntos que ya habían, ya habían sido entablados. Se puede decir que es como tipo costumbre. No, son los criterios Son criterios. que el tribunal genera para cubrir las lagunas de la ley, y es a través de la interpretación, y tiene que haber, como dice el compañero, las resoluciones en un mismo sentido para un mismo caso. Entonces, la primera tenemos las tesis jurisprudenciales, cuando va una primera resolución, segunda resolución. Cuando se llega a las 5 resoluciones, se hace ya una jurisprudencia y adquiere el mismo nivel que una ley, y es obligatoria, de aplicación obligatoria. Nosotros podríamos invocar en qué casos una jurisprudencia. Cuando sea aplicable el caso que estamos exponiendo. ¿Para qué? Para que sea... ¿De qué le va a servir al juez? Que Para... nosotros le digamos, mira, esta jurisprudencia tal y tal. ¿Para qué le serviría al juez, Marisol? Para que se aplique... Para reforzar lo que estamos solicitando. Para reforzar lo que estamos solicitando. Muy bien. ¿Qué más, Marisol, por favor? Pues finalmente la jurisprudencia es una manera de interpretación específica de una norma. No es una manera, es una interpretación, así afirmando, Marisol, por favor. Sí. A ver. Bueno, es la interpretación de la norma, al Así caso es, concreto. al caso concreto. Y luego, cuando existen cuántos, esa sería la primera. Y luego, dilo, Miguel, por favor. Por favor, si me ponen contrario. Sí. Eduardo. Bueno, nos preguntaban primeramente qué era una jurisprudencia, ¿no? Son criterios que determinados por la Suprema Corte de Justicia cuando ya son establecidos como algo, se me fue la palabra que son ya interpretados por la Suprema Corte para tener como sustento legal en la petición que nosotros estamos invocando, bueno, que invoca el jurista para un caso concreto. Sí, la licenciada, yo le hice la pregunta, ¿para qué le sirve al juez que nosotros digamos, existe esta jurisprudencia? Y ella la contestó, Eduardo. Es más que nada para reafirmar la invocación que hace... Para que el juez tenga elementos. ¿Para qué? Pues para dictar su sentencia, su resolución. Que puede ser favorable o desfavorable. Así es. Porque aun cuando nosotros invoquemos alguna jurisprudencia, hay casos en que no es favorable la sentencia para nosotros. ¿O siempre va a ser favorable, Miguel? No. Bueno. Después dice... Apagaron el micrófono. Licenciada, ¿quieres agregar algo? Está apagado el micrófono. Bueno, muy bien. El artículo 107, fracción novena, resoluciones de amparo que versen sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Estas son disposiciones sobre la interpretación. Y bueno, también hay disposiciones en materia de control de constitucionalidad, y estas las encontramos en el artículo 105, que son acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Los artículos 103 y 107, fracción primera, que hablan del juicio de amparo. El artículo 133, bueno, dice que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán ley suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados. Así es de que si el presidente de la República firmara un tratado y ratificara, este tratado tendrá que ser aplicado por todos, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mecanismo del control de la convencionalidad en el sistema jurídico mexicano? De protección procesal. Recuerden ustedes, es de protección procesal que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el evento de que el derecho interno, sea la Constitución, la ley, actos administrativos, jurisprudencia, prácticas administrativas o judiciales, etcétera, sea incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados aplicables. ¿Cuál es el objeto del control de convencionalidad? Aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otro tratado mediante un examen de confrontación normativo en un caso concreto para garantizar la supremacía de la Convención. Esto de alguna forma ya también se había comentado y ustedes lo han estado haciendo. Resultado, una vez que ya ha hecho esta confronta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el resultado es que se va a dictar una sentencia judicial y ordena la modificación, derogación, anulación o reforma de las normas o prácticas internas según corresponda. Esto también ya lo habíamos visto, ¿lo recuerdan? Y la efectividad. El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para garantizar con efectividad el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al sentenciar, ordena al Estado adopte medidas legislativas en sus leyes internas o de carácter o de otro carácter necesarias para obtener dicha efectividad. ¿Ustedes consideran, abogados, no abogados, que algo se ha hecho en este sentido en nuestro país? La creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México obedece a la implementación del tratado que generó su nacimiento. Su nacimiento, así es. ¿Otro? Otro, licenciada, me doy cuenta de que sí conoces bastante de esto. ¿Otro ejemplo? Pues lo que estamos viendo, lo de la ley de las mujeres libres de violencia también. Así es. ¿Por qué, licenciada? Porque estamos obligados por un tratado que se firmó en ese ¿Cuál? sentido. ¿Recuerdas? No, soy mala para ¿Alguna convención? No sé si de ¿Alguna convención? Sí, la CEDAW. Y se han adoptado algunas otras reformas, se han hecho reformas a la ley, también se han creado, como lo menciona la licenciada, algunos organismos también, y bueno, creo que sí se han llevado a cabo algunas medidas legislativas para que esto sea efectivo y para cumplir además con los compromisos. El control de convencionalidad en la sede interna en México. Esto se actualiza cuando el juez interno es competente para inaplicar el derecho interno y aplicar la convención u otro tratado a través de un examen de confrontación normativo en un caso concreto y adoptar una decisión judicial que proteja los derechos de las personas. Aquí mencionábamos cuando se llevó a cabo el control difuso por primera vez en nuestro país y decíamos que fue en Monterrey. Cuando se desaplicó un artículo del Código Penal en el estado de Nuevo León, ¿sí? Luego decimos también que ese control difuso podría ser constitucional y podría ser de convencionalidad, ¿lo recuerdan? También ese control de convencionalidad en nuestro país obliga a los jueces a realizar el control difuso de convencionalidad y no solo por cuanto a la determinación en los casos concretos sobre criterios de competencia material y personal
en la jurisdicción militar en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino en todos los asuntos de su competencia. Es la comparación entre la Constitución y las normas que están por debajo de ella, dándole prioridad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pareciera que es muy repetitivo darle prioridad a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero al haber aceptado México, primero al haber ratificado y posteriormente al haber aceptado la competencia de la Corte Interamericana, tendrá que sujetarse a cumplir estos compromisos, ¿sí? ¿Y qué va a estar si la disposición contenida en un tratado favorece más a la persona? Favorece más a la persona que la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cuál es la que va a prevalecer? El tratado. Bueno, los tribunales nacionales y el control de convencionalidad. Primero lo que tendríamos que decir es que los instrumentos internacionales son aplicables en el ámbito interno. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Lo hemos estado repitiendo. ¿Y de qué se encargan los tribunales nacionales? Deben llevar a cabo su control de convencionalidad. O nada más van a aplicar la ley con base en la Constitución. No, ahora también tendrán que contemplar el contenido de los tratados, de manera particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, para ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, se obligan a aplicar las leyes locales, la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana, entre otros organismos. Así es que, ¿esto qué quiere decir, Miguel? ¿Una hoja? Aquí nosotros lo que estamos viendo en este párrafo es que los jueces, los tribunales, no solamente van a sentenciar tomando como base la ley secundaria, sino también la Constitución y los tratados internacionales. ¿Quiere decir eso o estoy equivocada? Sí quiere decir eso, así de simple, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los elementos del control de constitucionalidad en el ámbito nacional? Pues vemos aquí que, como México es Estado parte, se obliga a observar y garantizar el respeto, el contenido de los tratados interamericanos cuando estos formen parte de su sistema jurídico interno. ¿Y alguien me puede decir si los tratados y convenios internacionales de derechos humanos forman parte del sistema jurídico interno? ¿Quién dijo no? ¿Sí? ¿Por qué? A partir de la reforma de junio de 2011. 2. Aplicar el derecho internacional en materia de derechos humanos como derecho interno. Sí, ¿verdad? Incluir en actos de aplicación de sus leyes el contenido, objeto y fin de los tratados para velar por sus efectos y disposiciones. Sí o no. Y de alguna manera ya se está incluyendo, ¿o no es así? Las leyes, algunas leyes han sido reformadas, la propia Constitución fue reformada. Hacer efectivos los derechos y libertades por medio del análisis de la compatibilidad entre las normas internas y los instrumentos interamericanos, haciendo prevalecer el que más proteja o menos restrinja los derechos reconocidos en el sistema jurídico interno. Principio pro persona, ¿o no? Y observar como criterio hermenéutico relevante la pauta de interpretación para todo lo anterior a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También aquí tendríamos que hablar de principio pro persona, pregunto. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuál es el alcance de las sentencias de la Corte Interamericana para el Estado? A ver, rápidamente, licenciados.
Todas, todos. Los efectos son interpartes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo aplica para los que contienden en la litis. Muy bien, licenciada. Por cuanto a los hechos, tendríamos que saber dónde se presentaron los hechos, en qué estado, ¿verdad? En el estado mexicano. Por ejemplo, cuando hablábamos de la sentencia de Campo Algodonero, ¿cuál es la responsabilidad que se dio? Define qué autoridad es la que generó la violación. Del estado mexicano. ¿A quién se condenó? Al estado mexicano. ¿Quién violentó el derecho? El estado mexicano a través de sus servidores públicos. Alcance de las sentencias, seguimos con esto. Efectos. Erga omnes. Para todos los hombres. Para todos los hombres. ¿Para todos qué? Los hombres. ¿Por qué, licenciada? Porque le da la generalidad del derecho. Porque si una norma es declarada inconstitucional, esa inconstitucionalidad, ¿qué va a ser? Afecta a todos y aplica para todos. Aplica para todos. Bien. Bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿Nada? Dice, ya me cansé. Ya no quiero hablar. ¿Verdad? La utilización de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para poder invocar una jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿qué debemos hacer? Tomar en consideración estos 5 puntos. Identificar el derecho o libertad que se protege o interpreta en el catálogo contenido en los instrumentos interamericanos. Identificar los casos. Si existe jurisprudencia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya interpretado respecto del derecho o la libertad que se pretende analizar e identificar la evolución o criterios sostenidos. Vean, parece que esto resulta ocioso, pero no. ¿Por qué no? Porque si alguna de las víctimas a las que nosotros atendemos no estuviera satisfecha con la resolución que se dio a su caso particular, pudiera acudir a la Corte Interamericana, ¿o no es así? Y nosotros en un momento dado, así, pareciera remoto, pero podríamos decir, ah, bueno, sí procede por esta situación invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿verdad? ¿Sí? Comparar la semejanza fáctica entre los hechos del caso a resolver y los del caso de que deriva la jurisprudencia y se ha interpretado del derecho o libertad que interesa. 4. Comprobar si comparten las propiedades relevantes esenciales, lo cual permite aplicar la misma consecuencia jurídica a ambos casos. Verificar si la conclusión a la que se llega es compatible con el objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos, que da como resultado la interpretación que más protege o menos restringe los derechos humanos. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa aquí, compañeros? Que el control de convencionalidad, ¿cuál es el objetivo? Así con tus palabras, Miguel. Dice Miguel, a ver, ¿están de acuerdo con lo que dice Miguel? ¿Por qué no? Confrontar las leyes, en este caso internacionales. Porque es confrontar, nada más ver que no se contraponga una ley, en este caso local, como la Constitución, con los tratados internacionales y las convenciones internacionales. Y en el supuesto de que esa confrontación tenga como resultado la incongruencia entre las leyes, se aplicará la que más favorezca a la persona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a suspender esta parte y vamos a ver el video. ¿Están de acuerdo? Sí. Les voy a pedir que tomen sus notas, porque una vez que terminemos el video, vamos a continuar con esto
Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios. Y van ustedes también a analizar el contenido del video. ¿Sí? Por favor. Así es de que vamos a poner mucha atención. La fuerza laboral es una parte cambiante de la sociedad. Millones de hombres y mujeres salen a trabajar a diario y para muchos su lugar de trabajo es su segundo hogar, que muchas veces se puede convertir en algo incómodo, desagradable y estresante. No por el trabajo, sino por las conductas indeseables de los compañeros. Por fortuna, ahora el personal y el sistema legal son menos tolerantes ante la discriminación y los ambientes hostiles. Pero aún así, el acoso sexual existe en los lugares de trabajo. Para muchos, las bromas, insinuaciones o toqueteos podrían parecer inofensivos o graciosos, pero para otros estas conductas no son así. Estas conductas podrían catalogarse como acoso sexual y por tanto son ilegales. El acoso sexual es una forma de discriminación sexual y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo lo define como una conducta de naturaleza sexual ofensiva, indeseable y molesta que implícita o explícitamente afecta el trabajo de una persona, interfiere injustificadamente con su desempeño o crea un ambiente intimidante, hostil u ofensivo. El acoso sexual se define desde el punto de vista de las víctimas, no del agresor. Hasta un acto aislado puede considerarse acoso sexual. No tiene que ser una conducta que suceda a diario o mensualmente. Aunque la hayan agredido una sola vez, es suficiente. El acoso sexual puede implicar algo efusivo como un beso, o bromas e insinuaciones sobre usted o su cuerpo, su sexo o su forma de vestir. Puede ser un ataque violento o peticiones de favores sexuales a cambio de un ascenso en su trabajo o notas en la escuela. A veces es difícil saber cuándo se ha traspasado esa línea y qué actos se consideran como acoso sexual. ¿Qué debe hacer si piensa que es víctima del acoso sexual? ¿Qué puede hacer legalmente? ¿Cómo puede detener esa situación? Muchos empleados han renunciado para escapar de la presión que sienten por el acoso sexual. Pero hay otras alternativas, y entre ellas están las medidas legales. Primero,
es fundamental que comprenda el tema. El acoso sexual no siempre se trata de una atracción física o una necesidad emocional, pero sí implica poder, control y cómo se emplea ese poder en lugares de trabajo, escuelas, hospitales, fábricas, organizaciones militares y en todos los niveles en el gobierno. Puede suceder en cualquier parte. El acoso sexual puede sucederle a usted, a algún conocido o a un colega. No respeta raza, nivel, educación o profesión. No hay nada nuevo sobre el acoso sexual, pero fue hasta octubre de 1991 que se trató abiertamente cuando el Consejo de la Judicatura analizó las acusaciones que hizo una profesora en leyes contra un juez de la Suprema Corte. Las audiencias de Anita Hill contra Clarence Thomas fueron televisadas, iniciaron la controversia y el tema se discutió en todo el país. Al parecer, la conciencia nacional sobre este problema comenzó con la famosa confrontación entre el juez Thomas y la profesora Anita Hill, una profesora en leyes. Ella lo acusó de ciertos delitos y se discutió en televisión a nivel nacional. Esto captó la atención de la gente al ver que había otro método para manejar estas situaciones y que no era algo con lo que se tuviera que lidiar normalmente en la oficina. Quizá por muchos años ese era el concepto que tenían principalmente las mujeres, y a raíz de esto hubo más denuncias. Ese mismo año, más de una docena de mujeres de la Marina acusaron a unos pilotos de agredirlas durante la convención anual. Las mujeres afirmaron que tanto pilotos activos como retirados las habían atacado en un hotel de Las Vegas. El acoso sexual también llegó hasta los encabezados a finales de los 90. Las acusaciones de acoso sexual contra el presidente Clinton dieron pie a más debates e hicieron que el país aplicara medidas políticas más estrictas dentro de las instituciones gubernamentales. En ese año, el ejército de los Estados Unidos aplicó la política de no a la tolerancia después de que el mayor Jim McKinney fue declarado culpable de acoso sexual. El ejército se vio más presionado en el año 2000, cuando la teniente general Claudia Kennedy, la mujer con más alto rango en el ejército, hizo una denuncia por acoso sexual. En 1998, la Suprema Corte dictaminó que el acoso sexual entre miembros del mismo sexo también violaba el artículo 7º del Acta de Derechos Civiles. Joseph Oncayo demandó a su jefe de Sunowner Offshore Services, argumentando que 3 supervisores lo habían atacado y amenazado con violarlo. Tanto hombres como mujeres pueden ser agresores. El acoso entre hombres o entre mujeres también se considera discriminación sexual. Se han denunciado cada vez más casos de acoso sexual entre personas del mismo sexo. Cualquiera puede ser víctima del acoso sexual. Sin embargo, son más las mujeres que denuncian ser víctimas de él. Las cifras indican que casi todas las mujeres norteamericanas han experimentado el acoso sexual, de un 42 hasta casi un 90%. Solo en un 12% de los casos denunciados, las víctimas son hombres. El problema existe y va en aumento en el mundo laboral. Más hombres han denunciado actos indeseables. El agresor es casi siempre alguien que tiene más autoridad sobre la víctima. La diferencia de poder es un factor clave. Hablamos de una situación donde el agresor tiene más poder, autoridad o control sobre esa persona. Amenazan con que perderán el empleo, no se graduarán o no recibirán una recomendación si cambian de empleo, etc. Y ese poder hace que la gente no denuncie el hecho. Legalmente, el acoso sexual entra en 2 categorías. Una lo define como un comportamiento que hace que el ambiente laboral o estudiantil sea insoportable para la víctima. La otra forma de acoso sexual se define legalmente como quid pro quo. Es un tipo de chantaje sexual. Le prometen un mejor trabajo o, en el caso de los estudiantes, mejores calificaciones si acepta las insinuaciones sexuales u otorga favores sexuales. Escenario quid pro quo. Sara, gracias por quedarte después de clases. Quería hablarte sobre tu último examen. Lo sé, profesor Jackson. Me he esforzado mucho, pero he estado muy presionada. Me imagino. Este semestre es muy pesado. Quizá quieras que te dé clases extra. Si quieres, puedes ir a mi casa. Vivo cerca de aquí. ¿Quieres ir? Gracias por su ayuda.
pero estudiaré más o me inscribiré en un grupo de estudio. No muchos estudiantes han rechazado esta oportunidad. Deberías considerarlo. Tus calificaciones dependen de eso. Has demostrado que quieres una buena calificación y yo podría ayudarte a estudiar. Si repruebo, no me graduaré. Me alegra que coincidas conmigo. Comenzaremos esta noche y usa el suéter rojo que usabas el otro día. Sara, mantengamos esto en secreto. No está bien visto que una chica tan atractiva esté en casa de su profesor. El acoso quid pro quo es algo muy obvio, pero en un ambiente de trabajo hostil podría no ser tan obvio. Es cuando piensa que cada movimiento que hace es vigilado. Mentalmente la desnudan, es el objeto de bromas sexuales indeseables, o se ve envuelta en situaciones donde está sola con el agresor y le incomoda. De los dos tipos de acoso sexual, este es el más complicado. En parte porque no está definida claramente la intención del agresor. Este ambiente sexual sugestivo llega a ser tan ofensivo que se torna en un ambiente hostil. En el acoso quid pro quo, el hombre establece que o te acuestas con él o buscas otro trabajo. Es bien sabido que ya no se puede actuar de esa manera. Pero los comentarios, por llamarlo así, las bromas y las miradas lascivas a la secretaria cuando pasa, son las razones donde notamos que las actitudes han cambiado, sobre todo entre las jóvenes. En ese tipo de ambiente es donde hemos visto que se presentan más denuncias, y mucho de esto tiene que ver con la edad y la actitud de las partes. Hay jefes de edad madura y mujeres jóvenes, y también mujeres en puestos gerenciales. Y esa es la dinámica que se presenta. Esto puede ocurrir entre colegas dentro del mismo nivel jerárquico, pero entre una mujer y un hombre. Las mujeres con estudios y profesionales están haciendo estas denuncias. Escenario, ambiente hostil. Llegas temprano. No fue muy emocionante tu fin de semana. Otra vez usas ese estupendo perfume. Investigué sobre el informe que presentarás en la conferencia. Quizá quieras que lo revisemos para afinar detalles. Eres muy eficiente, ¿cierto? Las otras chicas, las mujeres con quienes he trabajado me hacían trabajar a mí, pero tú te esfuerzas más. Supe por ahí que ya no tienes novio. Mi vida personal solo me interesa a mí. No lo malinterpretes, no lo dije con otra intención. Este lugar es pequeño y te enteras de todo. Admiro tu actitud. Preferiste concentrarte en la presentación en lugar de sentarte a lamentarlo. Pero además de trabajar hay que divertirse. ¿Qué te parece si el viernes salimos a cenar al nuevo restaurante? Ya te dije que no me gusta salir con alguien con quien trabajo. Está bien, pero al menos déjame invitarte una copa en la convención nacional. Nadie me dijo que yo iría a la conferencia. A ti te correspondía decírmelo. Con tanto trabajo creo que olvidé comentártelo. Podemos reunirnos para darte los detalles. Reserva la sala de conferencias. ¿Por qué? Creí que habíamos concluido el informe. John quiere que hagamos unos cambios antes de la convención. Nos tomará un par de horas. Ordena la cena. Si vamos a trabajar horas extras, también podemos divertirnos, ¿no crees? La forma como acosan sexualmente a Kate puede provocar sufrimiento. Muchos se sienten avergonzados, intimidados, impotentes y traicionados por alguien en quien confiaban. Temen que no les crean y, peor aún, perder sus empleos o que el agresor tome represalias. Algunas mujeres lo aceptan porque creen que es normal o que es el precio que tienen que pagar por trabajar en un lugar dominado por los hombres. Muchas víctimas de acoso sexual no dicen nada y llegan a pensar que ellas lo ocasionaron. Las personas que, por ejemplo,
tienen una baja autoestima, aceptarán más fácilmente la situación que otra que tiene seguridad y confianza en sí misma. Alguien que pasa por un momento difícil en su vida, aunque tenga confianza, seguridad y buena estima, pero que en ese preciso momento esté pasando por una situación difícil o estresante, también puede ser vulnerable. Aunque las víctimas temen denunciar este hecho, el acoso no terminará a menos que lo denuncien. Deben confiar en algún compañero y averiguar si el agresor ha acosado a alguien más. Deben denunciarlo o enfrentar al agresor. De otra manera, el agresor seguirá intimidando a la víctima indefinidamente. La comunicación es muy importante porque el agresor y la víctima ven esta situación de forma diferente. Las razones más frecuentes por las que se da el abuso y que he visto en las víctimas con las que he trabajado son personas no muy sociables, que desconocen la forma de interactuar adecuadamente en sociedad y hacen cosas que son ofensivas, pero no tienen idea de que para alguien más resultan ofensivas, inocentemente provocan la incomodidad de otros. La segunda razón que he visto es que el individuo trata de sentirse con más poder dominando a otro. No necesariamente con un acoso grave, sino mediante bromas, insinuaciones o criticando su aspecto. Y esa es una manera de hacer que una persona se sienta incómoda, avergonzada e intimidada. Recuerden que el acoso sexual se define desde el punto de vista de la víctima. De hecho, en 1991, la Corte Federal estableció el patrón razonable de una persona. Significa que la gravedad del comportamiento indeseable se determina de acuerdo a lo que una persona razonable, en la posición de la víctima, consideraría como ofensivo. Y según las estadísticas, es lo que una mujer razonable consideraría como ofensivo. La sorpresa de Kate ante la actitud de Todd en un principio la hizo dudar. Creí que me equivocaba y que solo quería ser amigable. No era lo que creía. Sabía que salía con alguien, pero no puedo evitar sentirme así. Kate debió responder estas preguntas para poder determinar si la estaban acosando sexualmente. La primera, ¿me ofende este comportamiento? ¿Cómo me hace sentir? ¿Este comportamiento tiene relación con mi trabajo? ¿El comportamiento es indeseable y no di lugar a él? ¿Estas insinuaciones son de naturaleza sexual? La situación entre Kate y Todd se basa en el poder y el control e involucra atención sexual indeseable. Pero el ambiente laboral también entra dentro de este círculo de poder. Si un hombre se hubiera acercado a Kate en un bar, lo hubiera aceptado o rechazado. No se hubiera preocupado por encontrar una oficina al siguiente día. Pero si Todd, un compañero con mucha más autoridad, se le acercara en el bar, se hubiera sentido con menos libertad para rechazarlo por su relación de trabajo. Puede ser muy delgada la línea entre las políticas sexuales y la supervivencia laboral. ¿Cómo detener el acoso sexual? Existen formas para detener el acoso sexual. Puede salir victorioso al enfrentar la situación siguiendo estos pasos. Digan al agresor que la atención es indeseable. Póngalo por escrito. Lleve un registro por escrito del acoso. Averigüe si el agresor ha acosado a otros. Confíe en un amigo o compañero. Informe la situación a su supervisor y presente una queja por escrito. El primer paso es hacerle saber al agresor cómo se siente, a menos que la haya amenazado físicamente o si emocionalmente usted no se encuentra bien. Una forma de hacerlo es usando un método básico de reafirmación llamado la técnica del disco rayado. Mantenga su posición y continúe repitiéndola sin discutir y sin que la otra persona la aleje de su objetivo. Observe cómo Kate enfrentó a Todd. La técnica del disco rayado. Hola, deberías usar ese traje más seguido. Le encantarás a los clientes. Esto debe acabar, Todd. ¿De qué hablas? No quiero que hagas comentarios sobre mi apariencia o mi vida personal. Tranquila.
No pensé que un cumplido te fuera a molestar tanto. Nunca te habías quejado. Ahora te lo pido. Me siento incómoda. A menos de que haya sido amenazada físicamente, lo mejor es reconocer el problema y enfrentar al agresor. Los estudios indican que la mayoría de los agresores acaban con esta conducta cuando se lo pide la víctima. Al pedirlo no tiene que ser agresivo ni provocar discusiones. Solo tiene que ser directo, sincero y poner límites para que el agresor los conozca y los respete. Esto se puede lograr siendo perseverante y teniendo seguridad. Al enfrentar al agresor debe establecer su posición y repetirla las veces que sean necesarias. Ser específico, ser persistente, ser directo y tener seguridad. Una ventaja de esta técnica es que el tema no se discute con el agresor. Y recuerde, no es su culpa, no se disculpe y no actúe como su psiquiatra. Solo dígale al agresor por qué cree que tiene un problema. Exponga sus sentimientos y plantee específicamente lo que le molesta. Cuando enfrente al agresor, no discuta, no asuma ninguna responsabilidad de la situación, no analice los problemas del agresor, no haga referencia a la vida personal del agresor. Cuando le haya expuesto al agresor que su atención es indeseable, debe seguir otros pasos. Hay que hacerle saber a la persona que no lo agradece. Decírselo primero sutilmente y continuar con los siguientes pasos. Cuando haya aclarado verbalmente que no le interesa lo que hace y que no lo agradece, lo que sigue es exponerlo por escrito, documentarlo y entregarlo al supervisor de esta persona, o de preferencia entregarlo a instancias en la compañía que tengan relación con las políticas de la empresa, como el departamento de personal o de recursos humanos, y asegurarse que tenga seguimiento. En el caso de Kate, además de hablarlo con Todd, ella debe exponerlo por escrito. El escrito debe estar fechado, describir la situación y sus sentimientos y guardar una copia para su archivo personal. También debe contarle la situación a un amigo o compañero y averiguar si Todd ha acosado a otras personas en la oficina. Además, debe llevar un diario o un registro de los incidentes, mencionando lo que pasó, dónde sucedió, su reacción y si había algún testigo, a quién se lo dijo y qué le dijo a esa persona. Si el acoso continúa, debe informar al supervisor y averiguar si el supervisor está enterado. Si el supervisor es el agresor, debe recurrir a la siguiente autoridad y levantar una queja usando los procedimientos internos conciliatorios de la compañía. Todas las compañías cuentan con estos procedimientos. Si una compañía no tiene ese tipo de políticas y procedimientos, debe hacerse responsable por la conducta de sus empleados o la mala conducta de sus empleados, aunque no hayan estado al tanto de lo que sucedía. Debe existir una política y un procedimiento en específico para que la persona imponga su queja y se tomen medidas. Si una compañía no cuenta con ellos, debería tenerlos. Si el acoso continúa, puede levantar cargos ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo o imponer una demanda basándose en las leyes de su estado. Las leyes varían entre estado y estado. Necesita consultar su situación con un abogado. Las leyes y las decisiones de la Corte cambian constantemente la naturaleza de los casos de acoso sexual, pero las víctimas pueden solicitar una indemnización por daños y prejuicios. Si impone una demanda por acoso sexual, tiene que demostrar que la situación tuvo lugar y debe tener prueba de ello. Ese es el principal punto. Sus compañeros van a corroborar el hecho. Digamos, por ejemplo, que su jefe la pellizcó cuando estaba en el bebedero, o llegó una mañana y contó chistes de mal gusto frente a las mujeres. Está claro que eso las ofendió. Los empleados del gobierno federal o los trabajadores de una compañía que tenga más de 15 empleados pueden interponer una demanda ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Sin embargo, después de que la comisión tome una decisión respecto a la demanda, la víctima quizá quiera consultar a un abogado. Si la víctima trabaja para una pequeña compañía de menos de 15 empleados, puede solicitar un abogado a los servicios legales estatales.
Se recomienda que si la víctima no puede pagar un abogado, recurra a la Sociedad de Ayuda Legal o al Centro Comunitario de Servicios Legales. Los empleados que hayan sido víctimas de acoso sexual deben tener en mente que no fue su culpa. El acoso sexual es ilegal y en este programa ha visto lo que es el acoso sexual y cómo se debe manejar. Ha visto cómo exponerle al agresor que esa atención es indeseable y ha visto qué pasos debe seguir para ponerle fin a ese acoso. Exponer el problema del acoso sexual para que la gente tome conciencia es un comienzo, pero como sociedad nos falta un largo camino por recorrer para poner fin a esta conducta discriminatoria y degradante. Los cambios comienzan educando. Debemos hacer que la gente tome conciencia de ciertas conductas ofensivas, como las insinuaciones sexuales y las bromas de mal gusto. Se debe eliminar la discriminación en el trabajo y en las escuelas. Cruzando la línea, acoso sexual y cómo enfrentarlo. Bueno, aquí con este video, de alguna forma ustedes pueden identificar dos tipos de acoso. ¿Pueden? ¿Pudieron? ¿Lo lograron? Sí. ¿Cuál? ¿Cuáles? Dice el compañero, hay uno que nosotros conocemos como acoso tradicional. Y ese sería el acoso sexual tradicional, pero también hay otro, el ambiente hostil, que ese sería de alguna manera ese ambiente hostil que tenemos o que estamos viviendo en el empleo. ¿Cómo se llamaría? No. Decíamos que de lo que se dice en este video podemos detectar dos tipos de hostigamiento. El sexual, que está diciendo que directamente manifiesta sus intenciones, y lo dijo el que estaba hablando, la persona que estaba hablando, el hombre, dijo, o te acuestas conmigo, sí, es quid pro quo. Sí, ese. Y el otro, ambiente hostil, ¿y ese cómo lo vamos a considerar? Los dos provocan sufrimiento en la vida. Ambos se pueden dar en el ámbito estudiantil y en el ámbito laboral, pero hablamos del ámbito laboral. Piénsenle porque lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a empezar con este tema. Sí tomaron sus notas, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar con este tema, aspectos jurídicos de la intervención y atención a víctimas. Y el objetivo de este tema es comprender la intervención de la víctima o ofendido por el delito en consideración al marco general de intervención y atención de la víctima durante las etapas del proceso y los aspectos generales de prevención. Aquí nosotros hemos estado hablando también de alguna forma cuando hablábamos, ¿qué pasa? De los derechos de las víctimas. ¿Sí o no? Ya sabemos que las víctimas deben de recibir asesoría jurídica y que esa asesoría jurídica se le debe dar a la víctima claramente. Se le debe explicar coloquialmente, no con lenguaje jurídico, sino coloquialmente en qué consiste esta asesoría jurídica. Explicarle gráficamente sobre el proceso penal y las personas que intervienen en él. ¿Sí? Tiene que recibir orientación. También esa atención jurídica y los medios alternos de solución de conflictos. Cuando la víctima opta por un medio alterno de solución de conflictos, también se le tendrá que explicar en qué consiste cada uno de ellos y cómo es que se va a llevar a cabo. El asesoramiento legal a los profesionales a los otros profesionales del servicio. La víctima tiene que recibir información sociojurídica. Parece que se repite, pero no es así, porque se tendrá que hacer una recopilación de la información. La víctima
¿Qué pasó cuando nuestros compañeros estaban llevando a cabo esa entrevista? Porque solamente utilizaron esa técnica y no daba tiempo para más la entrevista, ¿sí? La víctima dice, hay que recopilar la información. Tendríamos que ver cuál fue la información que recibió la trabajadora social, la que recibió la psicóloga y el abogado, y cuál fue la respuesta de estos tres profesionales a lo que la víctima le decía. Cuando la víctima está relatando lo que vivió y las acciones realizadas hasta el momento de acudir ante la autoridad correspondiente, aquí nosotros podríamos decir cuáles fueron las acciones que la víctima entrevistada durante el ejercicio realizó antes de acudir ante esta institución. Resguardó a los hijos en la casa Sí. de la mamá. Y luego, Que había tomado terapia. que había tomado terapia. Y que ya había tomado la decisión, por eso había acudido. También nosotros tendríamos que hacer un relato de los hechos que nos proporciona la víctima, que ayudarán a contextualizarla y saber más o menos cuál es su situación. Aquí faltó esta parte también. No tomamos nota de todos los datos que nos dio la víctima, pero bueno, eso nos hubiera llevado más tiempo. ¿Qué otra cosa pudiéramos haber detectado que faltó durante este ejercicio? Cierto que la saludaron, aparentemente salieron, la recibieron, pero no se presentaron, ¿o sí? ¿Sí se presentaron? Señora, mi nombre es Ángela Villeda Miranda y en este momento la voy a atender. Por favor, siéntese, ¿cuál es su nombre o no? Datos que nos van a servir a nosotros, ¿para qué, compañeros? ¿Para qué nos van a servir esos datos personales? ¿Para qué nos van a servir los datos de su entorno sociofamiliar? Claro, dice la abogada, la licenciada, son datos básicos que nosotros debemos recibir de la víctima, sí, pero también tendríamos que saber dónde vive, cómo es ese entorno familiar, ¿cierto? ¿Sí? Sí se le preguntó más o menos de cuál era su situación económica, ¿verdad? Que sí se les preguntó, ¿o no se le preguntó? Sí se le preguntó, pero aquí a ella no se le proporcionaron de manera adecuada esos datos jurídicos que tendría que saber. No se le dijo en qué consistía acudir con el Ministerio Público, ¿o sí se le dijo? No. Entonces aquí tendríamos que tener mucho cuidado cuando vamos atendiendo a la víctima, ¿cierto? ¿Qué otra cosa se pudo detectar del trabajo que realizaron los compañeros? De ese trabajo que realizaron los compañeros, ¿podríamos encuadrar la información sociojurídica? ¿Sí o no? ¿Qué tendríamos que haber hecho para lograr encuadrar esa información sociojurídica? A ver, así especulemos. ¿Sí? Recopilar la suficiente información personal. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Para qué nos va a servir eso a nosotros? Si yo soy abogado, ¿para qué me va a servir eso, licenciada? Para llegarme de elementos, para poder decir, mire, su opción es esta. Bueno, ¿qué más? Tendríamos que ordenar todos esos datos que adquirimos durante las entrevistas, ¿de acuerdo? Después, en el tercer punto, ese servidor público los servidores públicos que estuvieron atendiendo a la víctima, en el caso que vimos en la mañana,
Una vez que ya cuentan con la información, que ya la han ordenado, que la han estudiado, van a informar a la víctima respecto del caso que acontece, pero ¿de qué forma? ¿Cómo le van a dar a ella? Porque la víctima también requiere de información. ¿Cuál es el resultado que ella va a obtener al haber acudido a la institución? Mire, señor, a ver, usted vino y nos explicó esto. De lo que usted nos platica, ¿se pudiera desprender que es víctima del delito de violencia familiar? Yo pregunto ahorita, para que ustedes puedan informar a la víctima. Y entonces, una vez que la informamos de cuál es el resultado de todos los datos que recabamos durante la entrevista, decir, procede, si usted así lo desea, acudir ante el Ministerio Público, ¿o no? Si así lo desea, porque no la podemos obligar. Ella dijo algo, dijo que estaba decidida a denunciar. Pero hay algunas otras cosas que dijo que pudieran indicar que no existe tal decisión. ¿Sí observaron muchísimo? ¿Sí o no lo alcanzaron a percibir? ¿Qué fue lo que observó, licenciada? Porque usted dice que sí, y usted es de las entrevistadoras. Como una señal de que podría regresar con la persona que le violentó, es el que en algún momento se separó y regresó con él. Esa es una primera, pero después, antes de decir que ya se había separado en una ocasión, ella dijo algo que nos pudiera indicar que no estaba plenamente convencida. Que tenía miedo de perder a sus hijos. Otra cosa dijo también. Dijo ella algo así como que no quería que sus hijos vivieran sin padre. Algo así dijo. ¿Sí se acuerdan? Sí. Pero también dijo otra cosa. Recuerden que nosotros tenemos que observar con mucho detenimiento y habíamos dicho que aprender a escuchar. ¿Sí? ¿Qué escucharon? De lo que dijo la víctima, ¿qué fue lo que escucharon que nos pudiera indicar que no estaba convencida de hacer la denuncia? El que decía que no tenía más redes de apoyo que su mamá. Algo mencionó de la mamá, que le hacía que no estuviera muy convencida, pero no recuerdo qué exactamente. ¿Qué dijo, licenciada? Que no sabía si la persona iba a cambiar. Que no sabía si la persona iba a cambiar. No, sí dijo que sí estaba segura que no iba a cambiar. Después, pero primero, o sea, hay que tener en cuenta todo eso. Porque una vez que ya estamos hablando y que le estamos diciendo, no te preocupes, sí te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, aquí te va a acompañar un abogado y ahorita vas a platicar con él, ¿no pudiera ser que eso influyera en su decisión? Y algo que nosotros no debemos hacer es tratar de influir en la decisión de la víctima, ¿o sí? No. Les pedí que hiciera cada uno de ustedes en una hoja su resumen de lo que habían observado durante la entrevista de estos 3 servidores públicos a la víctima. La licenciada nos comentó muy atinadamente que es una víctima muy preparada. Preparada, dijo. Así dijo, ¿verdad, licenciada? Dijo preparada. ¿Por qué? Porque conocía cuántos tipos de violencia existen. Claro que esos tipos de violencia los pudo haber aprendido durante la terapia que ya había recibido. ¿O no? Pero ahí tendríamos que también ver nosotros eso. También tendríamos que ver durante ya el análisis de la información que nos brindó la víctima, si podríamos pensar que esa conducta es delictiva y dónde la vamos a ubicar. Recuerdan ustedes que decíamos que el método para llevar a cabo el análisis clínico de la víctima tiene que ser a través de la observación, ¿o no? Después observamos y después ¿qué hacemos?
A ver, no leyeron. Yo les pedí que leyeran todas sus diapositivas anteriores, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después de la observación? ¿A poco les voy a tener que dejar esa tarea? ¿Cómo dice, licenciada? Definir de qué manera se le va a ayudar. Sí, pero observamos, licenciada, y luego ¿qué hacemos? Yo podría suponer que hacer como una hipótesis para posteriormente confirmarla y ver posibles opciones. Posibles opciones. Pero ella ya está pensando en que ya hizo ese diagnóstico, ¿o no? ¿Usted ya se ubicó, licenciada? Cuando ella hizo el diagnóstico. ¿Tú hizo el diagnóstico? Sí. Porque nosotros habíamos dicho en la mañana, ¿qué es lo que va a hacer el victimólogo? Pues una vez que ya tenga en su poder el resultado de las entrevistas, del estudio clínico que hizo cada uno de los profesionales, los va a sintetizar, ¿cierto? Va a ser la síntesis. Va a ser un diagnóstico, va a ser un pronóstico y va a proponer un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento no solamente a la víctima directa, habíamos dicho, sino a las víctimas. ¿A las víctimas qué? Secundarias o ofendidos, ¿sí? Ahí tenemos que tener mucho cuidado, por eso vamos a tener que leer nuestras diapositivas anteriores. Después dice información psicosocial, valoración de los recursos disponibles propios para ser utilizados. Esto le corresponde a la licenciada. Y luego dice, se especifican pautas de intervención y acuerdos adoptados durante la entrevista y se definen las actuaciones a desarrollar por parte de la víctima y del profesional. Eso es lo último que usted nos estaba diciendo, licenciada. Pero todavía nos faltan pasos, ¿o no es así? ¿Sí, licenciada? Y después tendríamos que hacer ese seguimiento jurídico, ¿o no? Si la víctima decide acudir ante el Ministerio Público, tendremos que hacer el seguimiento jurídico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué abogado o abogada me va a decir cómo vamos a hacer ese seguimiento jurídico? Porque todavía estamos aquí en esa parte de atención a la víctima. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento jurídico, abogados? Abogadas. Abogada. ¿Usted es abogada? ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento, licenciada? Bueno, normalmente nosotros como abogados creemos que trabajamos con ley y la sentencia, pero en realidad, desde mi punto de vista muy personal, creo que pienso que la víctima, o debemos de dejar a la víctima hasta cuando ya está por completo recuperada de lo que sucedió, y más en casos como delitos sexuales. En lo personal llevamos un asunto de trata y llevamos es una menor, que precisamente hace rato lo mencionó, menor de identidad reservada, y así siempre lo hemos manejado.
Ya llevamos 2 años con ella y nosotros como abogados, a pesar de que ya hay sentencia y todo, seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente de la familia y seguimos al pendiente de ella. Incluso es uno de los pocos servicios que tenemos que es terapia a domicilio, porque ella está en un albergue. Jurídicamente, ahorita seguimos todavía en ese proceso porque las personas que fueron sentenciadas por el delito, su intención es llegar a una conciliación. Están solicitando a la jueza de ejecución de sentencias que se concilie para que ellos puedan salir antes de lo posible. Entonces yo creo que nuestro trabajo no termina solo en la sentencia, sino ver que tanto las víctimas como los ofendidos, con la justicia restaurativa, pues puedan, no sé si esté bien o mal, pero siempre he dicho que se puedan reincorporar a la sociedad, pero sobre todo sin estigma, que ese es el peor problema que tenemos. Bueno, aquí me surge un conflicto, porque la trata es un delito grave, ¿no? Hay una ley específica y aquí no podríamos optar por ningún medio alterno de solución de conflictos. ¿Por qué? Pues al ser un delito grave no entraría dentro de esta categoría. Así es de que habrá que negarlo completamente, ¿o no es así? Nos hemos presentado las mesas de conciliación y mediación porque han llegado Aquí sí está bien que el abogado haga el seguimiento, pero también ¿habría alguna otra forma? Abogadas, a ver, abogadas por aquí, abogadas por acá. Abogadas, hay muy pocas abogadas. Usted parece abogada, licenciado, ¿verdad? A ver, licenciado. Bueno, primeramente hay que hacerle mención, yo siento que a la víctima, hasta dónde está nuestro alcance como abogados, hasta dónde podemos apoyarla, para también no prometerle más cosas o que al rato se vaya con la idea de que es que usted me dijo que me iba a ayudar y ya me dejó en el Ministerio Público, ¿no? Entonces hay que hacerle el conocimiento a esta persona. Así es, porque ustedes son asesores. Los abogados en este caso, yo incluso me atrevería, y si me equivoco, por favor, de inmediato me van a corregir, asesores victimales, ¿sí? Pero, independientemente de eso, también pueden hacer, no pueden, sino deben hacer el seguimiento para ver cómo están atendiendo a la víctima, para ver si el Ministerio Público le está brindando el trato que merece. Sí le explicó que ella puede contratar un abogado que coadyuve durante todo el proceso. Todas esas cosas ustedes tendrían que verlas, pero no sé hasta dónde llegue la intervención de ustedes en este caso, que me imagino que sí se puede por lo que está mencionando el licenciado. ¿Qué pasó? El seguimiento. Bueno, sí. El seguimiento pues también se hace acorde a como en la situación que llegue la víctima, en este caso la usuaria. Toda vez que si por ejemplo pues la usuaria llega con lesiones graves, pues hay que acompañarla al Ministerio Público para que se inicie la denuncia por violencia familiar, ¿verdad? Y también, pues, por ejemplo, también la compañía de trabajo social tiene que ver si hay redes de apoyo, y si no, pues también es que ha habido casos que las víctimas no tienen redes de apoyo, e inclusive por eso el Consejo Estatal de la Mujer tiene albergues, ¿sí? Dependiendo el grado de gravidez de la víctima, ¿sí? Porque de gravedad de la víctima, ¿sí? Porque ha habido ocasiones, a mí en lo particular, en la unidad que estoy, que es el hermano, me ha tocado, pero sí en otros lugares, ha habido ocasiones que hasta inclusive el esposo o la persona que vive con la señora va atrás de ella, ¿sí? Todavía golpeándola, ¿sí? E inclusive pues ha habido ocasiones que intervienen pues, los elementos policíacos y le
proporcionan el apoyo a la señora. Sí. Entonces, para eso también pues se tiene que ver primero si la víctima tiene redes de apoyo y pues el estado de gravedad que se encuentre en ella. ¿Sí? Gravedad. Que de gravidez. Sí, el estado de gravedad en el que se encuentra. ¿Sí? Y por ejemplo, a las unidades nos llegan personas víctimas que pues en lo particular llevan 1, 2, 3 años ya separadas del esposo y pues solicitan la guardia y custodia y pensión alimenticia de sus hijos, e inclusive la mayor parte de las personas que han llegado ahí pues ya vive pues el señor con otra persona, así ya. Bueno, bien, pero aquí la pregunta era el seguimiento, licenciado Jaime. Pues aquí nosotros tendríamos que hacer esa diferencia. Algo que me llama la atención de tu exposición es que dices el grado de gravedad. Aquí no vamos a esperar nosotros a que la víctima se presente lesionada severamente. La vamos a acompañar incluso cuando no venga lesionada. Pero bueno, ahorita ya lo vamos a evitar. Esa idea de que necesitamos que la víctima venga lesionada para poder apoyarla, la vamos a evitar. ¿Por qué? Porque sabemos que existen diferentes tipos de violencia, ¿sí? Son diferentes las formas en que la violencia se manifiesta. ¿De acuerdo? Sí, licenciada, dígame. Gracias, Jesús. Sí. Sí, lo que sucede es que el trabajo de unidades llega a diferenciarse en función del trabajo de casas. El trabajo de unidades es, le comentaba que llega a diferenciarse al trabajo de brigada, al trabajo de unidades móviles, al trabajo de refugios. Entonces, son casos como que muy especiales porque es raro incluso que los compañeros de unidades hagan un seguimiento penal. ¿Por qué? Porque como usted sabe, lo penal sí es un poco más delicado y en ocasiones ni siquiera sabe a lo que se va a enfrentar. Y yo recuerdo, no recuerdo si fue usted o fue una ponente diferente, que nos decía en ocasiones que el apoyar a la víctima te conlleva a ciertos riesgos. Claro, y podemos resultar victimizados, tienen toda la razón. Y a veces, por eso algunos funcionarios, algunos servidores públicos no se atreven a hacer las denuncias. Por ejemplo, los médicos, independientemente de que conozcan una norma que existe para que cuando ellos detectan una situación de violencia, tienen la obligación de hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, no lo hacen por temor a las represalias. Y no solamente estos servidores de la salud, así es, pero deben. Los maestros, cuando hay violencia familiar, cuando el niño está siendo víctima, los maestros no se atreven a hacer la denuncia por las represalias, tienen toda la razón. Bueno, aquí vemos también cuál sería la intervención de la víctima durante el proceso. Recordemos, esta diapositiva ya la tenemos nosotros. No la vamos a tener solo una vez, la tenemos 2 veces, porque quise retomarla. La víctima tiene que intervenir desde el principio, desde que acude ante el Ministerio Público a hacer su denuncia. Y estamos hablando entonces de la teoría del caso. Aquí la víctima tiene que acudir, presentarse, comparecer ante el Ministerio Público, hacer las peticiones y también va a comparecer si la presenta la policía, si ella acude a este servidor público, al policía, también el servidor público tiene que comparecer. Durante la etapa de investigación veíamos que ella tiene derecho también a ofrecer pruebas, ¿cierto? Pero también hay requisitos que debe cubrir, como son proporcionar sus datos generales, los datos bueno, si es la víctima, pues también puede ser la denunciante, de la víctima o del denunciante. También decíamos cuando hablábamos de los derechos de las víctimas, que podrá ella acudir en acción penal privada en los casos que prevé la ley. ¿Cuándo la víctima puede acudir
personalmente a decirle al juez de control: vengo a denunciar esto. La ley establece algunos casos y necesariamente son delitos no graves, ¿sí? Cuando son delitos no graves. También interviene en la etapa intermedia cuando ya el sujeto es acusado y viene la vinculación del imputado al proceso. Allí también van a encontrar ustedes cómo se lleva a cabo, bueno, muy someramente por supuesto, para ver cómo va a intervenir la víctima, que aquí puede intervenir a través de quién, a través del coadyuvante, que puede ser un abogado que ella contrate, ¿cierto? Y bueno, también en el juicio, ya cuando se lleve el juicio oral. Esto, bueno, pues ustedes lo van a dominar, yo creo que los abogados lo dominan muy bien. Los psicólogos en ocasiones también participan en estos juicios orales, ¿cierto? Bueno, aquí también tendríamos que hablar de los aspectos generales de prevención. ¿Cómo vamos a prevenir? Y seguimos hablando de las víctimas. A ver, licenciada, platíqueme de esas medidas cautelares. Son estas medidas en las que van a proteger a la víctima, como ya comentaron algunos compañeros, la orden de restricción, ¿sí se llama así? Orden de restricción, o llevarla a un albergue, no sé, supongo que esas son. ¿Estoy bien, abogados? ¿No? No. Va por ahí. Esto lo tendría que explicar un abogado, ¿cierto? Pero nosotros tendríamos, antes de proponer alguna acción para prevenir, pues tendríamos que establecer algunas cosas. ¿Cuál es la gravedad de la violencia? En este caso, si fuera una víctima de violencia familiar. ¿Qué es lo que podemos detectar cuando ella nos está describiendo la forma como es agredida o no? El temor que ella pueda tener de que esa agresión, de que esa agresividad se incremente, ¿o no es así? Ese temor que da de regresar a casa pensando que si el agresor se entera de que ya lo denunciamos, ¿cuál puede ser su actitud? Nosotros entonces tendríamos que establecer medidas adecuadas y por eso es necesario saber algunos datos. Aquí, cuando escuchábamos a las compañeras, me parece ser que fue la licenciada, la psicóloga, la que le preguntó algo de cómo es que se había producido la violencia. ¿Es así, licenciada? ¿Fue usted? Creo que fue el abogado. Fue el abogado, pero ya el abogado nos abandonó. Bueno, después vamos a enfocar la prevención. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a llevar a cabo una protección activa? Si vamos a llevar a cabo una protección activa, ¿para qué? Pues para proteger a la víctima y evitar riesgos. Impedir que el sujeto vuelva a agredirla. La protección pasiva, vamos a fomentar el sentido de solidaridad en la comunidad y de respeto por actitudes igualitarias. Pero aquí, ¿cómo podríamos hacer esto si es violencia familiar? Hay que pensar cómo lo vamos a hacer, porque sí tendríamos elementos para ello, ¿o no? ¿Ya lo pensó? ¿Licenciada? ¿Usted? Bueno, también vamos a brindarle protección psicológica, ¿o no? ¿Cómo? Como psicólogas, ¿cómo le vamos a proporcionar a la víctima protección psicológica? Psicóloga. Pues depende del estado en que se encuentre cuando llega a solicitar el servicio. Si viene en crisis, pues bajarle los niveles de ansiedad, de tristeza, para que pueda hablar
y pueda su pensamiento tenerlo más estructurado y pueda tomar decisiones adecuadas. Depende del estado emocional. Aquí está hablando la licenciada de una persona y eso es lo que yo le había pedido, porque la diapositiva dice aceptación de los riesgos que implica vivir en comunidad y especialmente en las grandes ciudades. ¿Por qué podríamos relacionar esto o cómo vamos a relacionar esto que acabo de leer con una víctima de violencia familiar? Aceptación de los riesgos que implica vivir en comunidad y especialmente en las grandes ciudades. ¿Cómo lo vamos a relacionar con la víctima de violencia familiar? Puede ser un poco el entorno donde vive, si es una comunidad alejada, ¿no? En donde la formación es machista, donde la mujer no tiene derecho a hablar, donde no en grandes ciudades, sino también en las comunidades, ¿no? ¿Qué riesgo hay de que esté lejos, de que esté cerca? ¿Cómo han sido educadas? ¿No? A ver, ¿qué opinan de lo que están diciendo las compañeras? Yo no soy psicóloga, pero bueno, yo me imagino. Obviamente se le tendrá que decir todos los riesgos que conlleva una vez que haya sufrido esa violencia, los riesgos que va a tener una vez que se separe del agresor. No sé, a lo mejor si está viviendo en una comunidad, el hecho de que pudiera trasladarse a una ciudad en donde no conozca a nadie, no sé, me imagino algo así. A ver, una psicóloga. Sí. Yo puedo a lo mejor comentar que refiere, como comentaba la compañera abogada, que es hacerla consciente de los riesgos que ella puede correr al estar con él, si regresa con él, y también de los riesgos que puede correr, habla en cuestión emocional, si ella decide separarse. Bueno, yo lo puedo enfocar más a ese aspecto, a pesar de que nos habla de la comunidad y en grandes ciudades, yo como que lo enfoco más a hacerla consciente de los riesgos que ella puede correr y que puede a lo mejor, de ser a lo mejor solo síntomas, hacer un trastorno, ¿no? O que ya sea una enfermedad ya más grave emocionalmente. Está bien lo que dice la abogada, pero seguimos hablando de una víctima. Sí, dígame. Estoy pensando en un ejemplo, una adolescente que vive agresiones verbales por parte de su madre, e incluso golpes, y que llega como en una cuestión muy desestructurada, en una cuestión de crisis, en donde dice que ya no quiere regresar a casa y que se quiere salir de su casa. Entonces, bueno, una medida de prevención es como darle herramientas asertivas de afrontamiento, decirle, tal cual dirigirle, decirle, no te voy a permitir que me digas así, me llamo tal y no quiero que me digas que soy una tal, ¿no? Por ejemplo, hablando de que pudiera dirigirse con ella con groserías. Entonces, creo que una situación preventiva es decirle estrategias de asertividad para que pueda afrontar la violencia en caso de que esté en su casa, y poderle decir que se está presentando la violencia en casa y que nosotros como institución podemos darle seguimiento y acompañamiento, y que hay líneas de emergencia por si hay alguna situación. Por ejemplo, nosotros manejamos SOS, que puede llamar si hay una cuestión de emergencia, pero que lo más seguro es probablemente que se quede en casa, porque si sale en la noche de casa pueda incluso correr otros riesgos, pues al estar en la madrugada pudiera ser asaltada, violada, secuestrada, otros riesgos mayores que incluso estando con su mamá y que le pueda propinar una golpiza, ¿no? No sé, también, pero por eso se pueden plantear pues algunas estrategias que la adolescente pueda tener en ese momento para afrontar algo de violencia, ayudarle a identificar qué templo,
qué asociación civil, qué institución, o si hay algún albergue, o qué vecino con el que se lleva mejor se pueda ir a meter a esa casa para evitar precisamente un altercado mayor. ¿Cómo ven esta opinión de la licenciada? ¿Es una opinión acertada o no? Nosotros debemos de tener muchísimo cuidado porque también aquí me parece que podríamos mencionar a estos niños que salen de casa porque están siendo victimizados y que deciden ir a vivir a la calle. Aquí tendríamos que pensar cómo lo podríamos hacer, si podría ser una protección psicológica o una protección social. Y dice de esta protección social, un marco social en el que hubiese seguridad en el trabajo y una mínima perspectiva de futuro que tanto en el marco jurídico como en el discurso político se modificasen al ritmo de la vida social. Estos dos puntos están íntimamente relacionados y sí me gustaría que nosotros los conjuntáramos. Y después la protección policial, elaboración de mapas delictivos, coordinación con otros cuerpos de seguridad, comunicación y coordinación con otros cuerpos policiales, sistema penal e instituciones sociales. Esta es una acción que sí desde que se piense pertenece a quien, al Estado, ¿o no? Aunque podríamos hablar también de policía de proximidad para que la sociedad coadyuve con con esta policía de proximidad en la protección, ¿o no? ¿Sí? También tendríamos que ver aquí la capacitación de los profesionales que se ocupan de brindar atención a víctimas. Ya lo habíamos hablado de esto. ¿Qué tipo de capacitación? Habíamos hablado de capacitación teórica y práctica para los victimólogos, ¿cierto? También mejorar para que ellos, una vez que reciben esta capacitación, o nosotros, tendríamos que decir nosotros, recibamos la capacitación, mejoremos la respuesta a la violencia. ¿Cómo? Pues vamos a tratar de mejorar la conciencia y el conocimiento de la violencia como fenómeno social, porque la violencia sí la tenemos que entender así, como un fenómeno social. Conseguir un alto nivel de sensibilidad, aptitud y pericia, fortalecer la respuesta multi e interdisciplinaria al problema. Para lograr lo anterior, la capacitación debe tener una respuesta eficaz y orientada a reconocer las señales de la violencia. Nosotros también como servidores públicos tendremos que aprender a reconocer las señales de la violencia. Encontrar soluciones específicas de las cuestiones de administración y comunicación que se plantean durante la elaboración de la cooperación entre instituciones, sistemas y programas. Recuerden ustedes, no podemos trabajar solos, tenemos que coordinarnos con otras instituciones, sensibilizar a los profesionales respecto de las necesidades de los demás en esta esfera, de las víctimas, sobre todo de las víctimas que tienen necesidades especiales, y desarrollar un método integrado. Aquí nosotros vemos que pues nos falta esa parte, ¿o no? Nos falta esa parte de integrarnos todos, no solamente los métodos, sino los trabajadores, los servidores públicos. Aquí también tendríamos que ver que la capacitación dependerá de su experiencia y las labores asignadas en su área laboral y deberá incluir aspectos como la forma de ocuparse de las cuestiones prácticas referentes a un caso de violencia, cómo debe proporcionar apoyo respetuoso y adecuado a la víctima, de qué manera garantizará la seguridad de la víctima y cuál será la forma de trabajar con los agresores. Fíjense que esto está relacionado con lo que mencionaba la maestra Beatriz, cuando les va a aplicar ese instrumento para ver cuáles son sus necesidades, así es. Y bueno, también debemos de saber que debemos de tener una instrucción previa al servicio. Nosotros debemos de tener cierto perfil cuando aceptamos trabajar para atender a víctimas, ¿o no es así? Atención de la salud. ¿Quién puede trabajar? Médicos, enfermeras y personal de servicios de salud mental. ¿Qué necesita? Pues que haya acudido a la escuela de medicina, que tenga capacitación de enfermería,
y programas de aprendizaje. En el sector educativo, pues también puede apoyarnos los normalistas a través de la elaboración de programas para la primera infancia, asistencia social, programas generales de capacitación, por supuesto los abogados que hayan acudido a la escuela de derecho, que hayan recibido alguna capacitación para ser jueces o juezas, cumplimiento de la ley, academias policiales de capacitación. Vean todo lo que se requiere, no es tan simple, ¿o sí? Pero también tendríamos que decir que ya se está llevando a cabo algo de esto. Ahora empezamos con este tema que a mí sí me interesa mucho porque son esos espacios laborales libres de violencia del personal de atención a víctimas. Y en nuestro espacio laboral, ¿qué tipo de violencia pudiéramos recibir? Bueno, pues pudiéramos recibir violencia sexual, ¿o no? ¿Sí o no? Y aquí vamos a empezar a hablar de esa violencia sexual. ¿Cuál es el objetivo? Difundir entre las personas que participan que la violencia en el ámbito laboral tiene como origen el hostigamiento, acoso como una conducta ofensiva y no deseada por la víctima. Ustedes ya lo vieron en el video, ¿sí? Ahí está. Aquí, bueno, sabemos todos cuándo se empezó a hablar de manera abierta del hostigamiento. Y el hostigamiento nosotros tendríamos que aceptar que siempre ha existido, ¿cierto? Dicen que sí porque sí. Pues podríamos nada más remitirnos a la mitología griega para poder entender que siempre se ha hostigado, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cuándo es que se empieza a hablar de esto? Pues bueno, tendríamos que mencionar que fue en los Estados Unidos por los grupos feministas que denunciaron públicamente este problema social de carácter sexual presente en el ámbito laboral. Que en 1975 estas conductas sexuales adquirieron en los Estados Unidos de América la denominación de hostigamiento, acoso sexual. ¿Y cuándo es que en México se aborda este tema? ¿Cuándo es que en México se tipifica esta conducta como delito? ¿En la década de qué? De los 90. Aquí está, en la década de los 90. Porque aquí dice, en México se reformó el 21 de enero de 1991 el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, con la adición del artículo 259 bis, y ahí ya se describe el hostigamiento como una conducta delictiva. ¿Qué es el hostigamiento? Nosotros, hasta antes de que supiéramos cómo se estaba abordando, pues no lo considerábamos como delito, ¿sí? Lo naturalizamos. ¿Lo naturalizamos? ¿Sí o no? Sí. Y también no sabemos o no sabíamos cómo detectar si era una conducta de acoso o no. Porque a veces nos equivocamos y pensamos que, como en el video, que bueno, pues era una mera atención el que le quisiera que la señora saliera con el jefe, ¿o no? ¿Y cuántas veces nos han dicho, haciendo alusión a nuestra persona, que nos vemos bien con ese vestido o que nos vemos de tal o cual forma? Y lo tomamos casi siempre como un halago, pero pudiera ser que no sea un halago. Tendríamos que aprender a diferenciar, ¿o no es así? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a aprender, licenciada? Pues siempre y cuando se da como precisamente con las carencias no deseadas de mismo, con las palabras que no son correctas para las insinuaciones. A veces el tono, la mirada, nos va indicando la intención. Muy bien. Y también teníamos la idea de que nada más las mujeres podíamos ser hostigadas. Y vemos que eso no es cierto. Que los hombres también pueden ser hostigados por una mujer
o por otro hombre. Y las mujeres también podemos ser hostigadas por otra mujer. Bueno, aquí vimos que también el hostigamiento sexual está relacionado con el ejercicio del poder, ¿o no? ¿Por qué? Sí está relacionada con el ejercicio del poder y tendríamos que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es el hostigamiento sexual? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se manifiesta? ¿Existen varios tipos de hostigamiento? ¿Soy víctima? ¿Soy agresor? ¿Necesito protección? ¿Dónde se lleva a cabo esta conducta? También tendríamos que verlo. ¿Qué quiere decir hostigar? ¿Podríamos utilizar hostigar como sinónimo de acosar? Acosar, dice la diapositiva, a una persona con acciones o ataques leves, pero continuados, causándole inquietud y agobio con la intención de molestarla o presionarla. Eso es hostigar. Hostigar significa perseguir, hostilizar, molestar, acosar o asediar. ¿Sí? Y el acoso es la acción y efecto de acosar. Acosar significa perseguir, apremiar, importunar a una persona con molestias o requerimientos. También significa perseguir sin darle tregua ni reposo. Y bueno, al referirse al sexo, la unión de las dos palabras, acoso sexual, puede entenderse como hostigar, hostilizar, atosigar, perseguir, apremiar, importunar a una persona con molestias o requerimientos sexuales. Y al llevar estas expresiones al ámbito laboral, las circunstancias referidas necesariamente deben presentarse en ese ámbito y tendrán que ser realizadas por el empleador, por quien lo representa o por un superior jerárquico. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Rápidamente. El acoso sexual consiste en una conducta verbal o física que el autor sabe o debiera saber que es ofensiva para la víctima. ¿Sí? Porque ofende, porque lastima. Es un comportamiento ilegal. ¿Por qué es un comportamiento ilegal? ¿Porque está qué? Afectando a otra persona. Cuando el rechazo o la aceptación de tal conducta por la víctima sean utilizados o invocados como amenaza. ¿Recuerdan ustedes como amenaza? ¿Para qué? Para fundamentar una decisión que afecte a su empleo o sus condiciones de trabajo. Pero además porque la encontramos tipificada en el Código Penal. A ver, compañeras, compañeros, ¿cuáles son las circunstancias necesarias para decir que existe el hostigamiento sexual? Ya las vimos en el video, ¿o no? La definición que nos da el Código Penal es precisamente esta posición jerárquica cuando hablamos de hostigamiento. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hace una diferencia entre lo que es acoso y lo que es hostigamiento. Por eso es que puse estas definiciones, para que nosotros veamos que no varían mucho. Pero sí, el Código Penal, en el Código Penal necesariamente tendría que haber una posición de jerarquía. Es que yo también tuve la manera que usted no destaca que yo le pudiera apoyar. Cuando yo le doy las prácticas a las personas, para que ellos entiendan que es acoso, cómo no lo puedo decir. Porque yo ahorita ya me confundí. Entonces, pero eso no es desde el ámbito penal, es así, desde la ley, es así. Yo sí lo entiendo, pero para las personas que les doy la práctica, ¿cómo lo puedo hacer? Porque la diferencia la vemos en esa ley que le estoy comentando, licenciada. Acuérdese que dice la ley, que hostigamiento sí tiene que haber esa posición jerárquica. Por eso decíamos, y lo vimos en el video, puede ser un maestro
puede ser un empleador, ¿sí? Pero también se puede presentar entre iguales, que entonces ya lo estamos denominando acoso, ¿sí? Nada más. Pero si en sentido muy estricto, sí podríamos aceptar que se pudieran utilizar como sinónimos. Pero para explicarlo a usted, como me menciona esto, pues sí tendría que hacer esa diferencia. Claro, claro, porque yo, para tratar de que ustedes entendieran que yo lo estoy utilizando como sinónimo, les pongo qué significa hostigar, qué significa acosar, ¿sí? Y vemos más que es más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué haber ninguna confusión ni que usted se sienta un tanto inquieta por eso, porque lo que podríamos hacer entonces es únicamente basarnos en la definición que nos da la ley general, ¿sí? Bueno, decíamos que ya habíamos visto cuáles son esos elementos que tipifican el hostigamiento acoso, ¿de acuerdo? Ya sabemos que es un comportamiento de carácter o connotación sexual, que no es deseado por la víctima, que tiene una incidencia negativa, que la conducta puede ser verbal o física, que el autor sabe o debería saber que es ofensiva y humillante para la víctima, etc. ¿De acuerdo? Así que...